Restos de primitivos hornos que fundieron muchas toneladas de hierro, desmochadas paredes de viejas ferrerías y ruinas de presas que ya no pueden retener el agua, conforman hoy el paisaje histórico de la Ruta del Hierro en el Valle de Legazpi. La cercanía de las minas de mineral de hierro, la riqueza forestal y la disponibilidad de agua en el río Urola fueron las claves para la implantación en este valle de una expansiva industria de la obtención del hierro. El carbón vegetal proporcionaba a los hornos la temperatura necesaria para fundir y trabajar el hierro. Este combustible se obtenía en los bosques de hayas, robles y castaños del entorno. Se cortaban solo las ramas más bajas para dejar los árboles trasmochos. Esta era la mejor forma de mantener una explotación racional del bosque. En el exterior del edificio, una presa recoge el agua del río. La conducción hasta la ferrería se hace a través de un canal conocido también como antepara. La fuerza motriz de la caída del agua se aprovecha para mover las ruedas hidráulicas que accionan los fuelles y el martinete. Los ferrones son los operarios de las ferrerías. Antes de iniciar cualquier trabajo, estos hombres deben apretar bien las bridas de la gabiguna o mango del martillo, golpeándolas con una cuña. Estas son para apretar la madera, para que vaya, estas bridas, para ir apretando la madera. Esta madera dentro... Sí, porque si no la madera, si queda floja, pues puede romperse más fácil, ¿no? Ya al estar sunchada, pues ya es más resistente. Los ferrones también deben repretar la gavia o cabeza del martillo para que no se suelte durante el trabajo con el consiguiente riesgo. Con el carnero o arie clavan bien las cuñas de la gavia para que no tenga holguras. Estas cuñas y aquellas, y por si acaso, asegurarse por lo menos de que esté bien. Si no, pues es capaz de salir. Este puede ser echando hostia, puede salir. Claro. Si está flojo, sale ahí, cada vez está suelto. Esto está ahí, sujeto. Después engrasan los masukariak, que son 4 dientes insertados en el eje, y el dendala o extremo trasero del mango del martillo. Ya está todo preparado para comenzar el trabajo de la forja. Uno de los ferrones es el encargado del horno o sutegia. Su trabajo consiste en echar el carbón vegetal necesario para que el fuego mantenga la temperatura apropiada para calentar el hierro. Mientras, otro ferrón pone en funcionamiento los fuelles que lanzan el aire al horno para avivar la combustión. Cuando el hierro se pone al rojo vivo, ya se puede trabajar. En las ferrerías, los fuelles estaban separados de la dependencia del hogar y del martillo por una pared para evitar que el calor del fuego deteriorara el cuero.
A base de golpes en el martillo se estira el hierro. Todo este trabajo de modelar el hierro en forma de largas barras o pequeñas planchas, para que sea más cómoda su transformación en las pequeñas herrerías, se hacía aprovechando la energía hidráulica. Cuando el hierro está caliente en la fragua, uno de los ferrones se ocupa del disparo, es decir, de dar paso al agua que mueve la rueda. Con el tirador levanta y regula los tapones de paso o chimboac para que caiga la cantidad de agua deseada. Al precipitarse a través de un canal llamado guzurrasca, imprime mayor o menor velocidad de giro a la rueda hidráulica. El eje, o gaviardazza, transmite el movimiento al mango del martillo por medio de los masukariak, o dientes mazuqueros. Estos dientes, al girar, chocan con el extremo del mango del martillo, que es impulsado hacia abajo para rebotar en el dendal arria. Como consecuencia de ello, el mazo golpea con fuerza sobre el yunque o ingudea. Allí es donde el ferrón forjador coloca el hierro rusiente para darle forma a su voluntad. Con la velocidad del eje, los ferrones regulan el número de vueltas y por tanto la cantidad de golpes que debe dar el martillo. Además del trabajo de forjar el hierro, en el hogar de las ferrerías se obtenía este metal por reducción del mineral, tras alcanzar temperaturas entre 1200 y 1300 grados centígrados. Para que el horno alcanzara esas elevadas temperaturas, era necesaria una cantidad de aire lo suficientemente grande para mantener la combustión del carbón vegetal. El método más extendido de alimentador de aire eran los fuelles o barquines. Al igual que ocurre con el martillo, cuando la rueda de los fuelles se pone en movimiento, hace girar el eje barquinero que lleva sujetos unos dientes de madera. Al encontrarse los dientes con el esgamel, que es la pieza situada en el extremo de la tapa superior del fuelle, lo arrastra, comprimiéndolo y haciendo que el aire contenido se dirija por el cañón de la tobera hacia el horno. Tan pronto como el diente queda liberado del esgamel, por la acción de un contrapeso retorna a la posición de origen, llenándose nuevamente de aire. Con la existencia de dos fuelles y los dientes desplazados en la posición del eje, se consigue que la corriente de aire al hogar sea continua. Mientras un fuelle sopla hacia el interior del horno, el otro se llena de aire. Poner a punto el horno era un trabajo muy costoso y, por tanto, los ferrones no dejaban que se apagara. Antiguamente traían el mineral, lo fundían en el horno y lo convertían en lingotes. Luego lo forjaban y lo vendían convertido en barras o fabricaban diferentes herramientas. Hoy, solamente se ha podido reconstruir el trabajo de la forja del hierro. El yunque, o ingudea, está fijado sobre un tronco de roble metido en el suelo a 1 metro de profundidad para que amortigüe el golpe. A pesar de esta medida de seguridad, el suelo de la ferrería de Mirandaola vibra a cada golpe del martillo. Son 5 los ferrones que los primeros domingos de cada mes ponen en funcionamiento la ferrería de Mirandaola. Un forjador y su ayudante, un hornero con auxiliar y un hombre para dar el disparo, es decir,
para regular la fuerza del agua. Se visten con largas sayas de lino que protegen su cuerpo de las chispas, se cubren el rostro con el ala de una amplia capela y rememoran este duro trabajo de la época medieval. El resto del año, toda la maquinaria de la ferrería de Mirandaola estará parada y expuesta a todos aquellos que sean capaces de trasladar su imaginación unos siglos atrás, cuando mineros, carboneros, acarreadores y ferrones convivían con los agricultores en el Valle de Legazpi, un verdadero Valle del Hierro.